Padre, en el nombre de Cristo, a cada hermano y hermana que está escuchando y que escucharán después también. Te ruego que tengas piedad de cada uno. Levanta, Señor, al decaído, sana al que está enfermo. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Te ruego que tengas piedad de cada uno, Señor. Tú sabes y conoces las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Por ello, Señor, te ruego que en tu misericordia y en tu amor y conforme, Señor, a la necesidad que cada uno tenemos, que tú tomes mi boca, mi lengua, mi ser entero, en el nombre de Jesús, y pueda traer tu palabra, no palabra de hombre, sino palabra tuya. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo. Y te damos gracias porque nos permite, Señor, tener estos medios de comunicación que lo estamos aprovechando todas las iglesias. Yo creo que este era un tiempo que tú lo tenías previsto y todo esto lo has permitido para que podamos comunicarnos y glorificar tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora toma mi mente, mi lengua, y que tu palabra edifique a cada uno. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, pues vamos a leer la palabra de Dios. Voy a empezar poquito a poco, ¿verdad? Leyendo. Vamos a leer varios versículos de Efesios en el capítulo 2, ¿verdad? Estaba esta tarde orando y viendo, ¿verdad? Y bueno, he sentido del Señor de esta lectura tan preciosa, ¿verdad? Que nos habla acerca de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y es que por mucho que hablemos acerca de todo esto, pues nunca podremos agradecer tanto al Señor lo que ha hecho por nosotros. Dice Efesios en el capítulo 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En esta semana he hablado en algunas ocasiones acerca de este versículo porque ha habido personas que por internet pues han hecho preguntas, ¿verdad? Y entonces he respondido en cuanto a la tremenda misericordia de Dios para con nuestra vida, de que estando nosotros muertos en delitos y pecados, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Cristo murió por nosotros y nos dio vida, hermano. Es una cosa que un amor tan grande es difícil de comprender. Sabemos que Dios es amor. Lo dice su palabra, 1 de Juan 4, 7 y 8. Pero aún así, hermano, es decir, que Dios es amor, ¿verdad? Pero que Él muriera por nosotros cuando nosotros éramos unos pecadores. Esto es un mérito que la mente nuestra no puede alcanzar a comprenderlo. Lo entenderemos en el futuro y bueno, y también porque sabemos que Dios es amor, que el amor de Dios es difícil de comprender, pero la palabra de Dios lo dice: Dios es amor. La esencia de Dios es amor. Y en esa esencia es lo que entra el perdón de los pecados. Porque no es posible. Alguno puede tratar de defender al justo, o morir por el justo inclusive, pero morir por el pecador, Dios mío de mi vida, de mi corazón, y que se diera en la cruz del Calvario, esto es algo que la mente humana difícilmente logra comprenderlo. Porque cuando vemos a tantas personas, ¿verdad?, que han cometido pecados tan graves, y drogadictos, asesinos, homosexuales, lesbianas, y cuando Cristo estaba en la cruz, estaba muriendo por todos estos, a los que Dios conoció en el futuro que iban a pecar. Dios estaba muriendo por ellos. Es algo tremendo, ¿verdad? A los asesinos, los criminales. Por eso este versículo que dice que nos dio vida cuando estábamos muertos, es decir, en la omnisciencia de Dios,
que Dios conocía todos los tiempos y lo que iba a suceder con nosotros, cuando está en la cruz del Calvario, Cristo muere por todos nosotros, que Él ya sabía que nosotros íbamos a pecar, ¿verdad? Claro, nos hemos arrepentido, gracias a Dios, por su gran amor y por su gran misericordia, ¿verdad? Porque aún en esto, el arrepentimiento, quiero decir que también es una misericordia de Dios, porque el Espíritu Santo es el que nos ha redarguido de pecado, ¿verdad? Nos ha redarguido de pecado y nosotros nos hemos arrepentido. Es algo tremendo. Es decir, que es una obra redentora completa. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bendita su gran misericordia. En el siguiente versículo, ¿verdad? En el 2:2 dice, en los cuales, o sea, los pecados, atención, los pecados, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es muy importante entender esto. Sabemos que Dios nos ha perdonado, ¿verdad? Pero es muy importante entender lo que aquí nos está diciendo. Aquí dice que en esos pecados hemos andado en ellos en otro tiempo, antes de conocer a Cristo. Lo que significa que si hemos andado antes, ahora no. Hemos andado en esos pecados en otro tiempo, pero ahora no, porque ahora estamos en Cristo. Ahora somos nuevas criaturas. ¿Puede gritar amén? Gloria a Dios. ¿Verdad? ¿Qué le dice Jesús a Nicodemo? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto significa una nueva vida. Estamos en una nueva vida. Por eso Jesucristo dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esta es una nueva vida en Cristo Jesús, donde hemos dejado atrás el pecado. Sabemos que seguimos pecando, pero no a la manera de antes. Antes pecábamos a propósito, ahora no. Ahora nosotros no buscamos el pecado. Aunque a veces cometamos pecado, pero no lo buscamos. Porque estamos todavía en este cuerpo humano y la simiente de Adán está ahí. Y entonces, bueno, por el momento de vez en cuando metemos la pata. Pero no vamos a buscar el pecado. El pecado que ahora podemos cometer es algo que no buscamos en un momento, un enfado, una cosa similar, pero no pecamos. Porque Jesucristo nos ha librado del pecado. ¿Puede gritar amén? Nos ha librado del pecado mediante la sangre de Cristo y ha quitado, como dice la Biblia en Romanos, en el capítulo 6 y versículo 6, dice, atención, señores, que dice que nuestro cuerpo, Jesucristo, mediante la cruz del Calvario, lo ha limitado. Es decir, el pecado ya no tiene el poder que tenía antes en nosotros. ¡Aleluya! ¿Lo entiendes? Ahora no tiene el mismo poder que antes tenía, ¿verdad? Antes, pues si alguno me invitaba para pecar, pues yo iba y además no había que invitarme, iba al pecado. ¿Por qué? Porque la carne era lo que dominaba, el enemigo nos dominaba a través de la carne. Pero al tener a Cristo sucedió un freno. Cuando Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por nosotros y nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, hubo un freno. Y ya el pecado no me domina. Ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios me ha dado el poder en el nombre de Cristo de dominar el pecado. Y entonces ya no me lleva, ya no me arrastra. Es cierto que hay una atracción, que padre que te lleva. Pero dice, no, en el nombre de Jesús te sujeto y te reprendo y te echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Y entonces no me arrastra. Por eso podemos decir que después de tantos años que llevamos en el Evangelio, Dios nos ha guardado limpios. Y no hemos caído a la manera que antes de ser cristianos caíamos. ¡Ay, qué maravilloso! Esto no es gloria tuya ni mía, porque nosotros no valemos un pimiento. Esto es gracias a Cristo. Lo hizo Jesús en la cruz del Calvario.
Puede gritar un fuerte amén. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Así que en otro tiempo anduvimos en esos caminos. Ahora no. Y antes seguíamos la corriente del mundo, ¿verdad? El mundo que está loco, ¿verdad? Está, ¿cuántas tonterías decimos cuando estábamos en el mundo? Yo no sé si tú te acuerdas, yo sí me acuerdo, ¿verdad? ¿Cuántas tonterías hacíamos por presumir, ¿verdad? Como en algunas ocasiones os he contado, esos tacones que me ponía tan grandes, ¿verdad? Para aparentar, ¡ay! Cuando me convertí al Señor, se acabó los tacones. Y cuando me torcí el tobillo sobre todo, ¿verdad? Se acabó tacones para el resto de la vida. Aleluya. ¿Qué cosas teníamos antes, no? Así que hay otra cosa más importante que dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Atención. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Que el Señor lo reprenda. Lo atamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los que están en el mundo, dice la palabra de Dios, están bajo el diablo. Atención, 1 de Juan capítulo 5, versículos 18 al 20, dice que el mundo y los que en él habitan están bajo el maligno. Pero a los que estamos en Cristo, dice que el diablo no nos toca. Amén. Así que ese demonio es el que opera en los hijos de desobediencia. Que no se te olvide esto. En alguna ocasión he escuchado decir a alguien que, ay, si los cristianos a veces somos peores que los mundanos. Es verdad que a veces algunos cristianos hay que se dicen cristianos, pero que caminan mal, ¿verdad? Pero los que no tienen a Cristo, los que están en el mundo, el espíritu del mundo opera en ellos, ¿verdad? Ellos no tienen a Cristo y obedecen. Por eso nosotros, los cristianos, no podemos ir a la corriente del mundo. Porque al mundo lo dirige Satanás. Claro, es cierto que Satanás tiene unos límites puestos por Cristo, por Dios. Porque si no le limitara, entonces destruiría a toda la humanidad. ¿Me explico? Pero, gracias a Dios, que le ha puesto límites. Porque si no le pone límites, estaríamos destruidos. Pero ese espíritu inmundo opera en los hijos de desobediencia, los del mundo. Por eso nosotros no podemos seguir las corrientes del mundo, hermano. Hermanas, por favor, compréndanlo ustedes. Hay gente que está con el asunto de los pantalones cortos o faldas cortas. Pues no podemos hacerlo, por eso estamos en Cristo, eso lo hacen los mundanos. Por favor, compréndanlo. Hay gente que se imprimen en la piel y se ponen piercings. Eso es del mundo. Y la palabra de Dios declara que eso a un cristiano no es, porque dice, no imprimiréis en vuestra piel, ni tampoco os haréis agujeros aquí, allá, en la nariz, en las orejas. Entiendo que la mujer es distinto porque es en los pendientes es algo que da una señal de que una mujer es femenina. No es pecado. Pero cuando se pone en piercing la lengua aquí, allá, ¿no? Por favor, la palabra de Dios dice que no. El Antiguo Testamento no ha cambiado en este aspecto. No ha cambiado. ¿Hay algo en el Nuevo Testamento donde te diga que eso ha cambiado? No. Hay que entender bien qué es lo que ha cambiado. Y toda esa desobediencia opera en los hijos de las tinieblas. Porque están dominados por el diablo, que el Señor lo reprenda. Y el diablo quiere que el mundo se rebele. Y donde más se alegra el diablo es que la iglesia desobedezca a Dios. Entonces, por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? ¿Quién son, por ejemplo, ahora los que se están infectando del virus o los que están contagiando? Que a ellos les va a afectar también. Y de hecho les está afectando. Por ejemplo, los jóvenes. Los jóvenes que se van de fiesta, se van de discoteca, ¿verdad? Porque no sacan caso a nadie, ni a padres, ni a madres, ni a gobiernos, ni a autoridades. No sacan caso a nadie. Ayer, me parece que fue ayer que escuchaba las noticias, en Madrid la policía intervino en 105 locales que habían cerrado las puertas donde estaba lleno de jóvenes dentro.
Es increíble, hermano. Ayer, me parece que también fue ayer, cuando una enfermera quiso contarlo, dice que tiene un amigo joven, y entonces esta enfermera le decía al joven, oye, no es bueno que vayáis porque, claro, es que aunque vosotros no lo paséis, que seáis asintomáticos, se los peguéis a los ancianos. Y el joven, ¿sabe qué le dijo? Dice, a mí no me importa, yo no puedo dejar de divertirme. Claro, no le importa porque supuestamente a él no le afectaba. Dice, a las 3 o 4 semanas me llamó diciendo que su padre estaba en el hospital gravemente enfermo. Y seguramente que había sido el mismo hijo quien le había pegado al padre el virus. Esta es la maldad, hermano, que estamos viviendo. Esta es la desobediencia, los hijos de rebelión, los hijos del enemigo, ¿verdad? Pero tranquilo, que ya les llegará a ellos también. No es que deseemos nosotros que nadie pague eso, pero a veces es que el pecado pues trae muerte, ¿verdad? Así que el Señor nos ayuda a nosotros para andar en obediencia delante del Señor. Es verdad que hay mucha gente que se ha contagiado, inclusive cristiana, pero no ha sido porque sean rebeldes, sino porque, bueno, hay que pasar por ello, pues bueno, se pasa, Dios sabe todo. Pero no porque uno sea un pecador, un golfo, que Dios me perdone, sino porque, bueno, uno se contagia porque a veces ocurre, ¿no? Así que el Señor nos dé sabiduría, hermano, y no ir nosotros a la corriente del mundo, sino que seamos gente que amamos a Dios. ¿Amas a Dios, hermano? En el nombre de Cristo tenemos que amarle, y por eso nosotros estas cosas, estas rebeldías, pues no podemos entrar en ellas. Y por eso sé cuidadoso, un cuidadoso exquisita para cuidarte para Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a ver ahora noticias precisamente acerca de esta noticia de contagios de las fiestas. Es 1 minuto 2 y después pondremos una canción, pero vamos a escuchar a ver qué es lo que dicen las noticias. Bueno, ahí vemos un mapa, perdón, luego después pondremos una canción. Ahí viene un mapa de todos los lugares de España donde se ha contagiado el virus. Bien, en la mayoría, atención, en la mayoría de los casos, pensaba que venía un vídeo, por eso había dicho antes, en la mayoría de los casos ha sido consecuencia de las fiestas, de los jóvenes. En la mayoría de los casos. Fijaros bien lo que trae la desobediencia. Por ello nosotros, hermanos, tenemos que ser agradecidos porque en otro tiempo andemos en desobediencia, porque la Biblia también nos manda, mientras que no nos manden pecar, que debemos someternos a las autoridades, siempre y cuando no nos hagan pecar, ¿verdad? Evidentemente. Así que tenemos que andar en obediencia con todo lo que la Biblia nos manda. Nos ha amado mucho. Amén. Ahora tenemos aquí en Efesios, en el capítulo 2, versículo 3 y 4, que dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo pasado, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Gloria al Señor. También el Señor a nosotros nos demanda que tenemos que amar. Amén. Así que quiero que entendáis aquí lo mismo que he dicho antes, porque lo repite en este capítulo 2 varias veces, que nos habla que en otro tiempo hemos vivido en esta vida, ¿verdad? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Porque claro, también en otros pasajes también nos dice, oye, escuchar bien, aunque los que están en el mundo están bajo el maligno, pero a pesar de todo tenéis que amarlos, tenéis que quererlos. Y claro, tratar de arrastrarlos al Señor. ¿Por qué? Pues porque en otro tiempo nosotros hemos caminado ahí. Y alguien a nosotros, estando muertos en delitos y pecados, vinieron y nos predicaron el Evangelio. Amén. Entonces nosotros
tenemos que actuar de la misma manera, conforme a Dios actuó con nosotros, llevando el evangelio a otros, amando a los inconversos, pero, atención, no viviendo como ellos viven, porque eso éramos en otro tiempo, pero ahora no, ahora somos distintos, ahora somos del cielo, amén, gloria al Señor, ahora somos de Cristo, somos de Él, y nuestra vida ha cambiado, porque como antes hemos dicho, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Así que dice aquí en el versículo 4 que Dios ha sido rico en misericordia para con quién, para contigo y para conmigo. Así que de la misma manera que Dios ha tenido misericordia con nosotros, nosotros también tenemos que tener misericordia para con los demás. Qué grande ha sido el amor, la misericordia de Dios para con nosotros. De qué forma tan tremenda nos ha cambiado, nos ha perdonado, nos ha limpiado con su sangre preciosa. Y tenemos que demostrar que nosotros hemos cambiado, que nuestra vida es distinta. Por eso la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos son? Pues que nuestra vida, hermanos, ha cambiado, que ya no somos lo mismo que éramos antes, que ahora somos distintos y que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. En los siguientes versículos, en el capítulo 2 de Efesios, versículos 5 y 6 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo asentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es, está hablando el Señor de nosotros en el sentido de un futuro. Ojo, Es decir, está dando por seguro que si nosotros permanecemos en Cristo, está asegurada la vida. Así que no está diciendo recibiréis, sino está dando como que ya estamos. Aunque no lo hemos palpado todavía, pero lo estamos palpando por medio de la fe, porque lo creemos, ¿verdad? Así que Él ha pagado por nosotros, estando nosotros muertos en delitos y pecados, y nos ha sentado, ¿verdad? Nos ha sentado a la diestra del Padre con Él. Con Cristo Jesús estamos con Él. Y dice que todo esto es por gracia. Todo esto es por gracia. Así que nos dio vida y estamos juntamente con Cristo y todo esto ha sido por gracia. Es decir, que tú y yo no hemos pagado absolutamente nada. Y juntamente con Él también nos resucitó y así mismo nos hizo sentar, atención, en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. ¿Pero quién somos nosotros? Pues si no somos nada, hermano. Si no somos nada, hermano mío, bendito es el nombre de Jesús. Cuán grande es su amor, cuán grande es su misericordia. Que nos ha dado una vida eterna y nos ha dado paz. ¿Usted recuerda cuando se convirtió al Señor? Yo sí lo recuerdo. Recuerdo ese cambio tan grande que hubo en mi vida. Cómo el Señor me cambió, me transformó de una vida religiosa, de Padre Nuestros, el Padre Nuestro, gloria a Dios, de Ave Marías, que rezaba cada noche, 50 o 100 Ave Marías. También rezaba el Padre Nuestro, pero también rezaba hasta que el Espíritu Santo me fue dirigiendo, donde desaparecía el Ave María y solamente quedaba el Padre Nuestro. Pero si no, me hubiera tirado toda la vida rezando la Ave María, creyendo que la pobretica me iba a salvar y la pobretica no podía hacer nada. El Señor me transformó, quitó aquella ansiedad que tenía, aquella angustia, aquella desesperación, porque no encontraba paz. Damos gracias a Dios por el testimonio de nuestro hermano Juan Luis Guerra. Y bueno, es el cambio de lo que, cómo Dios nos ha cambiado y puede hacer en una vida. Seguramente que todos los que están escuchando hoy, pues ya el Señor nos cambió, pero si hay alguien que está luchando ahí, ¿verdad? Y el enemigo lo quiere arrastrar, llevar al pecado, te quiero decir que en el nombre de Cristo hay salida y hay poder. El último versículo que tratamos ahora es Efesios capítulo 2, versículo 7 al 10, que dice acerca de nosotros, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad
para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que fíjese bien, hermanos, que el Señor nos ha bendecido desde siglos pasados, porque Dios conoció que tú y yo íbamos a tener a Cristo Jesús, ¿verdad? Y ahora, otra vez de nuevo, está hablando andar. Anduvimos en otro tiempo en el pecado, ahora ya no, y ahora tenemos que andar en nueva vida, ¿verdad? Por eso dice que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿En qué? En buenas obras, en frutos dignos de arrepentimiento. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Seguir orando, buscando a Dios, caminando en Él, leyendo su palabra, consagrando nuestras vidas cada día más y más a Él, porque lo que Él ha hecho por nosotros ha sido muy grande, amados hermanos. Damos gracias a Dios por su misericordia y no tenemos que olvidarnos nunca de ninguno de sus beneficios, porque sus beneficios han sido muchos en nuestra vida. Sobre todo, que nos ha dado una vida eterna. Así que con esta palabra termino, pero no sin antes, ¿verdad? Pues orar al Señor por las necesidades y por todos aquellos que crean que necesitan ser tocados por el Señor, fortalecidos. Si tú notas que el diablo te quiere arrastrar, llevar, ¿verdad? Pues no lo permitas, porque tú tienes autoridad en el nombre poderoso de Jesús. Solamente lo que tienes que hacer es pedirle ayuda a Dios, rechazar el pecado, reprenderlo, echarlo fuera y pedirle a Dios que Él te ayude. Él lo hará, porque si Cristo se dio en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pues ¿cómo no te va a ayudar si tú le pides que quieres desechar el pecado y quieres caminar en santificación? Claro que sí, que Dios lo va a hacer.